Vamos a hablar de los sistemas de acondicionamiento de aire de 5 toneladas. Como podemos ver, acá tenemos el diagrama eléctrico de una unidad trifásica de 5 toneladas, donde podemos apreciar el interruptor principal de esa unidad, que es un breaker de 3 polos, el cual luego alimenta un contactor trifásico. Este contactor trifásico, una vez que se cierra, arranca el motor del compresor y a su vez arranca el motor del ventilador de la unidad compresora. Como podemos observar, entre el contactor y los dos motores no existe ningún tipo de protección. A su vez podemos observar que continuamos con dos líneas que van a un motor monofásico, que es el motor de la unidad evaporadora, que vamos a llamar de aquí en adelante turbina. Esta turbina acciona a través de este relé o contactor. Este relé y este contactor son controlados por un termostato, el cual es conectado acá en esta regleta de conexiones, y la línea de control es de 24 voltios, que lo obtenemos a través de este transformador de tensión de 220 a 24 voltios. Podemos observar también que en toda la línea de alimentación de la turbina no existe ningún tipo de protección para este motor. También podemos suponer de que si este motor se daña, se pone en corto circuito o sencillamente deja de funcionar, el compresor seguirá trabajando al igual que el fan del compresor. Van a seguir funcionando independientemente de que se haya detenido la turbina. Vamos a ver el esquema eléctrico y nos podemos dar cuenta de que acá tenemos el mismo esquema que teníamos anteriormente, donde podemos observar el interruptor tripolar, el breaker. Tenemos la turbina, que es controlada a través de un contactor. Luego vemos el contactor tripolar, el cual cuando acciona pone en funcionamiento el compresor y a su vez pone en funcionamiento el fan del compresor. Acá tenemos el transformador de 220 a 24 voltios, del cual salen dos líneas de alimentación para energizar este circuito de control, que estará conformado por un termostato, que podríamos unirlo en este conjunto, y acá tenemos la bobina del contactor del compresor y la bobina del contactor de la turbina. Vamos a hacer una simulación. Energizamos
el interruptor tripolar, de una vez se pone en funcionamiento los tres motores. En el momento en que la temperatura llega al punto donde fue seteada en el termostato acciona y apagará el compresor y el fan del compresor. En este caso la turbina continúa trabajando porque está en la posición manual. Si pasamos a automático, podemos observar de que cuando nuevamente el termostato llegue a la temperatura seteada, apaga los tres motores. Podemos ver que la única protección que tenemos es este interruptor principal. Hacia este motor no tenemos ningún tipo de protección y hacia estos dos motores tampoco. Al igual que tampoco tenemos protección hacia el primario de transformador ni al secundario. Vamos a ver ahora un esquema modificado en el cual vamos a tener ahora este mismo elemento, pero con la diferencia que hemos incorporado protección termomagnética. Tenemos el contactor que teníamos anteriormente y tenemos una protección térmica a la salida del contactor para la turbina. Igualmente tenemos una protección termomagnética trifásica, el contactor trifásico que ya lo teníamos, y una protección a través de un dispositivo térmico para el compresor. Igualmente para la unidad compresora, el fan, tenemos un interruptor contactor que antes no teníamos, sino que sencillamente este fan se conectaba de dos fases a la salida de el contactor del compresor. Ahora va a tener su propio contactor, va a tener un térmico para proteger este motor. Acá podemos observar que el transformador tiene una protección en el primario y una protección en el secundario hacia la salida del circuito de control, que por lo que podemos ver hay una bobina adicional que es la bobina que va a controlar este contactor. Vamos a hacer una simulación. Energizamos el interruptor principal, los interruptores de cada uno de los motores, el primario del transformador, y al energizar el secundario estaríamos energizando ya lo que es la parte de control, y podemos observar que arrancan los tres motores. De igual manera, acá tenemos un termostato, lo tenemos en este momento en posición manual. Vamos a colocarlo en automático. Veremos qué pasa cuando el termostato llega a la temperatura seteada o indicada. Manda a apagar los tres motores. En manual solo apaga compresor y ventilador de compresor. En esta modificación podemos observar de que tenemos estas tres protecciones. ¿Qué sucede si el motor de la turbina tiene problemas con rodamiento? Empieza a recostarse el inducido, sencillamente se tranca el rodamiento. Va a haber un consumo excesivo de corriente, y al sobrepasar el umbral de este térmico que está acá, esta protección térmica, ella va a disparar. Al disparar,
podemos notar que inmediatamente se apaga tanto el motor de la turbina como el compresor, como el fan del compresor. De esta manera estamos protegiendo el compresor, porque una vez se para la turbina vamos a tener en la unidad de evaporadora un congelamiento, porque no va a haber transferencia de calor. Por lo tanto, se me va a devolver el frío hacia la unidad compresora y esto puede dañar el compresor. Una vez se corrige el problema de la turbina, se resetea el térmico y comienza a funcionar nuevamente todo el sistema. Al igual que pasa si el ventilador del compresor le pasa lo mismo, problemas con el rodamiento, o sea, sencillamente se va corto el motor, se va a disparar este térmico que está acá. Al dispararse, inmediatamente se para el compresor. ¿Por qué? Bueno, porque si el compresor sigue funcionando sin este ventilador, va a suceder que la presión de salida va a aumentar debido a que no va a haber transferencias de calor entre la unidad compresora y el medio ambiente, por lo que va a subir muchísimo la presión de salida y esto va a ocasionar que sobrepase la corriente nominal del compresor y por eso debemos protegerlo. Si no tuviéramos esta protección, muy probablemente la protección interna del compresor, que es una protección térmica, lo va a apagar, pero lo va a apagar en múltiples ocasiones. Lo va a prender y lo va a apagar. Y muy probablemente este compresor sufra daños. Una vez reparada el motor de la unidad ventilador del compresor, reseteamos el térmico y volvemos a arrancar el sistema. Y en el peor de los casos, pudiéramos tener que la corriente en el compresor empiece a elevarse por suciedad de la unidad condensadora. Se eleva mucho la presión, aunque tengamos el fan trabajando, pudiera darse el caso que por sucio, por falta de mantenimiento, tengamos una subida de presión y al subir la presión sube el amperaje, sobrepasa los límites del térmico y va a disparar también. Al igual va a disparar también el fan del compresor, porque no tiene razón de que este siga funcionando si va a estar este parado. Una vez que se corrige la falla, se arranca el sistema y todo empieza a funcionar sin ningún problema. Aquí vemos con el termostato cómo prende y cómo apaga. ¿Okay? Vamos a pasar entonces al otro esquema, que sería el esquema mejorado. Este esquema mejorado podemos ver que tiene todos los elementos anteriores. En el lado de fuerza, acá no ha cambiado nada, acá tampoco, pero podemos observar que en la parte de control ya tenemos unos cambios de mejoramiento. Vamos a simular. Energizamos todos los interruptores. Y vamos a ir ya directamente a producir las fallas, a simular las fallas. La falla de la turbina. La misma operación, apaga los tres motores. Y ahora me genera
una alarma visual, una luz piloto de color azul que indica que la turbina ha fallado. De tal manera que cuando el técnico viene a revisar, ya identifica dónde fue la falla y va directamente al motor de la turbina. Corrige la falla, restablece y todo vuelve a la normalidad. Al igual puede suceder en el ventilador del compresor. En este caso, al disparar, sigue funcionando la turbina para recirculación del aire dentro del recinto que estamos acondicionando el aire. Más el compresor debe apagarse porque el ventilador de la unidad compresora apagó por una falla. Podemos observar que tenemos una luz piloto amarilla que al venir el técnico de refrigeración va a identificar inmediatamente dónde fue la falla. La falla ocurrió acá, en este motor. El técnico va a resolver, va a hacer las correcciones pertinentes y vuelve a energizar, todo vuelve a la normalidad. De igual manera, pudiéramos tener una falla en el compresor, me sube mucho la corriente por alguna circunstancia, me dispara, sigue la turbina funcionando, recirculando el aire internamente del recinto, y esto lo va a hacer incluso aunque esté en manual o esté en automático. El sistema está hecho de tal manera de que no importa en qué posición esté en el termostato, va a seguir funcionando la turbina. Y la falla me va a generar una luz piloto de color rojo que le indica al técnico que la falla provino del compresor. Va a hacer las revisiones pertinentes, las correcciones y va a volver a resetear ese térmico y todo va a volver a la normalidad. Acá vemos el funcionamiento del termostato. Cuando llegue la temperatura apaga los tres motores por el hecho de estar en automático. Vamos a colocarlo en manual. Vuelve a entrar el termostato, y vemos que la turbina sigue funcionando para la recirculación del aire y manda a apagar el compresor y el fan del compresor. Ok, vamos a detener la simulación y vamos a ir a un circuito mejorado. En este circuito mejorado hemos incorporado los sensores de presión, presostato de alta y presostato de baja. Estos presostatos van a proteger al compresor en caso de que suba mucho la presión a la salida en el lado de alta o que en el lado de baja, que es el retorno, la presión esté muy baja. Estas dos condiciones son muy dañinas para el compresor. Por lo tanto, si se da alguna de las dos, debe parar el sistema. Vamos a producir una falla en el presostato de alta. Como pueden observar, inmediatamente se apaga la unidad compresora, que está conformada por compresor y fan del compresor. Se va a encender una luz piloto que le va a indicar al técnico que hay una condición de falla por presión alta. El técnico ya sabrá que tiene que acometer su inspección a ver qué pasó, por qué subió la presión.
Una vez corregido, se hace la reposición de la unidad y comienza de nuevo a trabajar. Igualmente, en caso de una fuga de gas, se nos va a producir una baja presión. Igualmente, se produce un disparo por baja presión. El sistema queda enclavado y va a generar una alarma de tipo visual que le indica al técnico que el sistema paró por baja presión. Una vez corregido el problema de baja presión, se reposiciona nuevamente, arranca el sistema y comienza otra vez a funcionar. Muy bien, hasta ahora hemos visto todas las protecciones que hemos incorporado a este sistema de control y protección. Sin embargo, hemos incorporado nuevas mejoras. Por ejemplo, tenemos este nuevo esquema, el cual tiene incorporado un elemento que viene siendo el detector de congelamiento. Este detector de congelamiento se coloca en la unidad evaporadora. Resulta que cuando las unidades evaporadoras no son sometidas a un mantenimiento periódico, se acumula mucho sucio y esto puede producir un congelamiento y evita el congelamiento la transferencia de calor en el sistema del ambiente que queremos condicionar con una unidad evaporadora. Esto pasa a menudo cuando se ensucia muchísimo esta unidad, empieza a congelar. Vamos a analizar el sistema de control. Ahí tenemos el sistema funcionando y tenemos esta nueva protección que está conformada por este elemento que está acá. Supongamos entra en congelamiento. ¿Qué va a suceder? Que este bimetálico va a accionar. Al accionar va a apagar el compresor y el fan del compresor, o sea, la unidad compresora, para evitar que siga enviando frío hacia la unidad evaporadora. La turbina sigue funcionando debido a que necesitamos que funcione para que nos ayude al descongelamiento. Una vez el descongelamiento ha sido suficiente para que el bimetálico vuelva a abrir su circuito, nuevamente el sistema arranca. Podemos también ver de que eso puede suceder estando el termostato tanto en manual como en automático. La turbina siempre va a quedar encendida para que nos ayude a el descongelamiento de la unidad evaporadora. Una vez hecho esto, podemos decir de que prácticamente todos los posibles escenarios de falla están cubiertos.
Sin embargo, al cierre de esta edición, de esta grabación, se me ocurrió que una vez que se genera la alarma de congelamiento, debería quedar encendida una alarma que indique que la unidad de evaporadora está entrando en congelamiento y que aunque se apague la señal del bimetálico del detector de congelamiento, ella debe quedar titilando de tal manera de que se le indique al propietario del establecimiento donde está ubicado el equipo de aire acondicionado que tiene un problema con la unidad evaporadora. Por lo tanto, se ha incorporado una pequeña modificación en el sistema de control que podemos apreciar en este momento. Cuando entra el detector de congelamiento, entonces me queda una alarma encendida titilando. Esto quedará así titilando independientemente de que el bimetálico o el detector de congelamiento accione o se apague en repetidas oportunidades, que justamente es lo que va a suceder con ese equipo una vez que empiece a congelar. Al congelar la primera vez ya va a quedar la alarma accionada, la cual indica de que es hora de hacerle mantenimiento a esa unidad de aire acondicionado.